Vamos a continuar con el problema 22 de esta guía. Y el problema 22 dice lo siguiente. Si se requiere de 2 personas para construir una barda de 20 metros de largo y 1.5 metros de alto en 2 días, ¿cuántas personas se necesitan para construir otra barda igual en medio día? Bien, este es un problema de regla de 3, de variación inversa y variación directa, ¿de acuerdo? Cuando se aplica la regla de 3 directa o la regla de 3 inversa. Bien, tenemos que analizar qué es lo que estamos comparando. Nos dice que hay dos personas que juntas construyen una barda en 2 días. Hay 2 personas que construyen una barda en 2 días. ¿De acuerdo? Entonces viene el número de personas, es lo que está comparando, el número de personas y el tiempo en el que se tardan en construir esa barda. Viene en el problema las medidas de la barda y pudieran ser útiles si en la siguiente condicionante cambiaran las dimensiones de la barda. ¿Y por qué digo esto? Porque dice después cuántas personas se necesitan para construir otra barda igual. Entonces, como las dimensiones de la barda no cambian, realmente la comparación que se está haciendo es entre el número de personas y los días en el que se tardan en construir esa barda. La barda sigue siendo la misma, sin importar si el tiempo aumenta o las personas aumentan, ¿ok? ¿Vale? La barda sigue teniendo las mismas dimensiones. Entonces el problema nos pregunta cuántas personas, ¿verdad? Y le pongo la variable x, la incógnita x, cuántas personas se necesitan para construir otra barda igual en mediodía. Y mediodía pues lo expreso en forma de fracción. También lo pude haber expresado como decimal, 0.5. Pero bueno, sigamos trabajando con fracciones para tener una mejor utilización de las mismas, ¿no? Bueno, entonces tenemos que 2 personas construyen una barda en 2 días. Y necesitamos saber cuántas personas se necesitan para construir esa misma barda en mediodía. En este tipo de problemas tenemos que ver el sentido lógico de la situación. Si yo con 2 personas me tardo 2 días, lógicamente si yo quiero tardarme menos tiempo, necesito más trabajadores o más personas laborando para construir esa misma barda. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, nuevamente, si yo con 2 personas me tardo 2 días, necesitaría más personas para yo tardarme menos tiempo. En otras palabras, si la cantidad de personas aumenta, el tiempo disminuye, el tiempo se reduce. Entonces, si el número de personas aumenta, el tiempo disminuye. ¿Y eso de qué me sirve saberlo? Porque entonces me va a servir para saber si este problema es una variación directa o una variación inversa. Recuerden que la variación directa, en una variación directa, las dos cantidades que estoy comparando aumentan. Es decir, si esta aumenta, esta también aumenta. Y en la variación inversa, no. Si una cantidad aumenta, la otra disminuye. Entonces, en este ejemplo, lo que sucede es una variación inversa. Porque dense cuenta que mientras el número de personas aumenta, si yo aumento el número de personas, el tiempo, que es la segunda comparación, el tiempo disminuye. Si yo aumento el número de personas, el tiempo disminuye. Por lo tanto, estamos hablando de una variación inversa. ¿Cómo sería una variación directa? Un ejemplo de variación directa sería la venta de frutas. Si yo aumento el peso de las frutas, el costo de esas frutas también va a aumentar. Si yo disminuyo el peso de las frutas, obviamente el costo o el precio también va a disminuir. Ese es un tipo de variación directa. Nada más lo pongo a colación para que entiendan de qué estamos hablando, ¿vale? Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve una variación inversa? Ya que tengo aquí el arreglito de que 2 personas construyen una barda en 2 días
y que quiero saber cuántas personas se necesitan para construir esa misma barda en mediodía, lo que hago para resolver una variación de tipo inversa es una regla de 3 inversa. ¿Sale? Y para resolver una regla de 3 inversa y despejar esta incógnita, a diferencia de la regla de 3 común que normalmente conocemos, en una regla de 3 inversa lo que se hace es primero multiplicar los dos números que estén en la misma línea. En este caso multiplico este 2 por este 2, porque no puedo multiplicar la incógnita por este número porque no me daría ningún resultado numérico. Entonces se multiplica primero los dos números que están en la misma línea y ese resultado se divide entre el número que quedó solito, y con eso yo obtengo el valor de la incógnita. Entonces x es igual a la multiplicación de 2 por 2 y el resultado lo voy a dividir entre un medio. Por lo tanto 2 por 2 es 4 y lo voy a dividir entre un medio. El 4, como es un número entero, le pongo un 1 abajo para poder aplicar una ley del sándwich con la fracción que tengo en el denominador. Recordando la ley del sándwich, multiplicamos los extremos. 4 por 2 son 8, que va en la parte superior, y 1 por 1 es 1, que va en la parte inferior. Y 8 entre 1 son 8. Si x es el número de personas que se requieren para construir la barda en mediodía, significa que se requieren en este problema 8 personas para construir esa misma barda en mediodía. Y 8 es la respuesta correcta de este ejercicio número 22, que se encuentra en el inciso C.